Pensemos un momento. Todo a nuestro alrededor está en constante movimiento. Pero, ¿cómo pasamos de solo ver que algo se mueve a poder describirlo y hasta predecirlo con total precisión? Bueno, hoy vamos a desglosar justamente eso. Nos vamos a enfocar en los principios básicos de cómo se mueven las cosas en el camino más simple que existe, una línea recta. Para entenderlo bien, vamos a seguir este camino. Arrancamos con lo más fundamental, la idea de una sola dimensión. Luego, nos armamos con el vocabulario que necesitamos. De ahí, exploramos los dos tipos de movimiento principales y las herramientas para analizarlos. Y cerramos viendo cómo todo esto cobra vida en la práctica. ¿Listos? Muy bien, empecemos por el principio. Para no complicarnos, vamos a concentrarnos en el tipo de movimiento más sencillo de todos, el que ocurre en una sola dimensión. Imaginen una carretera perfectamente recta. Un objeto solo puede ir hacia adelante o hacia atrás, o si lo pensamos verticalmente, solo puede subir o bajar. Ese es nuestro punto de partida. Ahora, para poder hablar de física, necesitamos hablar el mismo idioma. Y ese idioma tiene que ser súper preciso. Así que vamos a definir los conceptos clave, las palabras que nos van a permitir describir cualquier viaje de cualquier objeto sin dejar lugar a dudas. El primer concepto, y uno de los más importantes, es el desplazamiento. Es simplemente el cambio de posición. Pero ojo, aquí lo que importa es la línea recta que une el punto de partida con el punto de llegada. No nos interesa para nada el camino que se tomó, solo dónde se empezó y dónde se terminó. Y aquí viene una distinción que es clave. Desplazamiento no es lo mismo que distancia. A ver, un ejemplo rápido. Si alguien sale de su casa, le da una vuelta a la manzana y vuelve a la puerta. Recorrió una distancia, ¿verdad? Quizá unos 400 metros. Pero su desplazamiento es cero. ¡Cero! ¿Por qué? Porque terminó exactamente en el mismo lugar donde empezó. Su posición final y su posición inicial son la misma. Esta pequeña gran diferencia es fundamental en física. Ok, ahora que tenemos claro el desplazamiento, ¿qué pasa si ese cambio de posición toma un cierto tiempo? Bueno, ahí es donde aparece la velocidad media. Básicamente, nos dice qué tan rápido en promedio se cubrió ese desplazamiento. Es el desplazamiento total dividido entre el tiempo total que tomó. Pero claro, casi nunca nos movemos a la misma velocidad todo el tiempo. Para eso existe la velocidad instantánea. Es literalmente la velocidad en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Es lo que marca el velocímetro de un auto. La velocidad media de un viaje puede ser de 80 km por hora, pero la instantánea va cambiando a cada segundo. 100 en la recta, 40 en una curva y 0 en un semáforo. Pasemos ahora a analizar el primer tipo de movimiento, el más sencillo, el más predecible, el movimiento rectilíneo uniforme, que para los amigos es el MRU. Aquí, la cosa es simple. Un objeto se mueve en línea recta y su velocidad no cambia, ni un poquito. No acelera, no frena, va a su ritmo constante. Y lo genial del MRU es que podemos predecir dónde estará el objeto en cualquier momento con una fórmula súper sencilla. La posición final, x, va a ser igual a su posición inicial, x0, más el resultado de multiplicar su velocidad constante, v, por el tiempo que ha estado moviéndose, t. Así de fácil. Y si lo vemos en una tabla, queda todavía más claro. Fíjense. Por cada segundo que pasa, la posición avanza exactamente la misma cantidad que es el valor de la velocidad. Es una progresión perfecta, lineal. Si lo pusiéramos en un gráfico, veríamos una línea recta impecable. Es la definición de predecible. Bueno, pero seamos sinceros, el mundo real es un poco más emocionante. Las cosas aceleran, frenan, cambian de ritmo. Y ahí es donde entra el segundo tipo de movimiento. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o MRUA. Aquí la velocidad ya no es constante, sino que cambia. Pero, y esta es la clave, cambia a un ritmo constante. Y la protagonista de este movimiento es la aceleración, que es, pues, la medida de qué tan rápido está cambiando la velocidad. Cada vez que pisamos el acelerador o el freno en un auto, estamos generando una aceleración. En el MRUA, este valor de aceleración es siempre el mismo, no cambia. Para poder analizar y resolver problemas con aceleración constante, la física nos da una especie de caja de herramientas. Se trata de 4 ecuaciones superpoderosas,
las ecuaciones cinemáticas, que nos van a permitir descifrar casi cualquier situación de este tipo de movimiento. Aquí las tenemos. Cada una es como una llave maestra para una situación diferente. La primera nos sirve para calcular la velocidad final si conocemos el tiempo. La segunda, para encontrar la posición. La tercera es genial, porque nos deja calcular la velocidad sin necesidad de saber el tiempo. Y la cuarta nos da la posición usando la velocidad promedio. Dependiendo de los datos que tengamos, elegimos la que nos sirve. Bueno, ya vimos un montón de conceptos y fórmulas. Ahora viene lo bueno. Vamos a poner todo esto en práctica. Veamos cómo estas ideas nos ayudan a resolver problemas del mundo real y a entender cómo se conectan entre sí. Primer caso, un problema clásico de movimiento en una dimensión. Tenemos un coche en una carretera. Conocemos su posición inicial y su posición final. La pregunta es sencilla. ¿Cuál fue su desplazamiento? Pues la solución es tan directa como la definición que vimos. Simplemente restamos la posición inicial de la final. O sea, 9 metros menos, cuidado aquí, menos 40 metros. Menos por menos da más, así que el resultado es 49 metros. Y como es positivo, sabemos que el coche se movió en la dirección positiva de la carretera. Vamos con otro ejemplo. Ahora tenemos un objeto que se mueve con MRU, es decir, a velocidad constante. Nos dan una especie de foto de su movimiento. Sabemos por dónde pasó y en qué momento, y también sabemos a qué velocidad iba. El reto es predecir dónde estará después. La ecuación que describe su posición ya está armada. Entonces, aplicando lo que aprendimos, ¿dónde debería estar el objeto justo cuando el reloj marque los 2 segundos? Exacto. Si reemplazamos la t por un 2 en la ecuación, nos queda 5 más 3.5 por 2 menos 1, que es 1. El resultado es 8.5 metros. ¿El objeto avanzó como era de esperarse? Muy bien. Para confirmar que el concepto quedó claro, hagámoslo una vez más. Usando la misma lógica, ¿cuál será su nueva posición un segundo más tarde, en t igual a 3 segundos? Y ahí está, 12 metros. Esto demuestra perfectamente la belleza del MRU. Con una ecuación simple podemos viajar al futuro, por así decirlo, y saber exactamente dónde estará un objeto, porque su movimiento es constante y predecible. Avanza 3.5 metros segundo a segundo sin fallar. Y aquí está la idea principal con la que nos tenemos que quedar. Todo lo que vimos, desde las definiciones de desplazamiento y velocidad hasta esas 4 ecuaciones, no son solo ejercicios de matemática, son un lenguaje increíblemente poderoso que nos permite describir, analizar y predecir el movimiento a nuestro alrededor. Y ahora que ya entendemos cómo funciona el universo en una sola dimensión, la pregunta que sigue es inevitable, ¿no? El mundo real tiene alto, ancho y profundo. Entonces, ¿qué pasa cuando entra en juego una segunda dimensión? ¿Cómo describimos el movimiento de una pelota que es lanzada por el aire, que se mueve hacia adelante y hacia abajo al mismo tiempo? Pero bueno, esa es una historia para otro momento.